tu adicción no es el problema, tu adicción simplemente es la solución. Empecé desde que tenía 15 años a fumar esporádicamente y todo eso fue derivando hasta el punto de llegar a fumar a diario. La fuerza de voluntad no te va a ayudar en ningún momento a convertir esto en un estilo de vida, en hacer las cosas en el largo plazo. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y para quien no me conozca soy Néstor y básicamente estuve más de 4 años enganchado al mal hábito o a la adicción, mejor dicho, de fumar. Realmente han sido muchísimos más años, pero como tal fumando a diario han sido esos 4 años. Empecé desde que tenía 15 años a fumar esporádicamente, lo típico en fiestas, acampadas o lo que sea, y todo eso fue derivando hasta el punto de llegar a fumar a diario y todo era por un motivo, simplemente el hecho de tener ansiedad, de tener incertidumbre de qué hacer con mi vida en un futuro, porque no me sentía identificado con nadie a mi alrededor, no me sentía identificado con nadie en un futuro, no sabía qué hacer a nivel profesional, no me sentía comprendido tampoco por nadie y todo eso, todos esos problemas se fueron acumulando en bucle. También iba probando estudios y los iba dejando porque no me sentía bien haciendo eso, no me gustaba, no me veía en un futuro trabajando de nada de lo que estaba estudiando, más ansiedad todavía para la bola. ¿Y cómo calmaba toda esa ansiedad? Pues básicamente olvidándome de los problemas, fumando, y básicamente al fumar lo que yo conseguía era evadir ese problema que siempre va a estar ahí, siempre estuvo ahí, siempre se mantuvo, pero mientras estaba fumado pues evadía ese problema y por lo menos no estaba todo el rato pues sintiéndome con esa ansiedad o con esos indicios incluso de depresión. Y en este vídeo te quiero explicar todas las claves que yo viví en todo mi proceso para que tú puedas replicarlo también y si te sientes identificado pues también te dé esa fe de que joder, es posible vivir sin una adicción y es posible quitárselo de manera fácil, de manera satisfactoria, sin necesidad de estar pasando mono, síndrome de abstinencia, pasándolo mal, llorando, como he llegado incluso a estar en otras ocasiones y demás. Yo a lo largo de mi vida intenté dejar de fumar muchísimas veces y todas acababan mal, todas empezaban desde la fuerza de voluntad, como lo hace todo el mundo, de venga, este día dejo de fumar, pero claro, mi vida seguía siendo la misma, mis hábitos y mi grupo de social seguía siendo lo mismo. Entonces claro, si no ha cambiado nada en mi vida, ¿cómo pretendo eliminar algo que ha estado tan presente en mi día a día? Es imposible. Básicamente acababa o engañándome a mí mismo diciendo venga pues solo cigarros de liar, o acababa llorando incluso de ansiedad y no duraba ni, lo máximo que duré fueron 2 semanas y estuve incluso a punto de morir, donde estuve 1 mes sin fumar porque claro, pues estuve ingresado en el hospital y de todo, me operaron 2 veces incluso y cuando salí del hospital lo primero que hice fue volver a fumar. Increíble. A lo largo de mi vida yo había conocido a un montón de gente que había logrado dejar de fumar, pero claro, intercambiándolo por algún vicio. O sea, siempre era, dejaba una cosa por otra. A lo mejor conocía gente que había dejado de fumar porro, pero seguían fumando tabaco. O habían dejado de fumar tabaco, pero ahora estaban gordísimos porque se habían enganchado a comer un montón de comida basura o un montón de comida en general, en cantidad. Entonces, nunca había conocido a nadie que hubiese sido capaz de quitarse el vicio y se acabó. Y el problema es que todos ellos compartían un punto en común, la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no te va a ayudar en ningún momento a convertir esto en un estilo de vida, en hacer las cosas en el largo plazo. Entonces, claro, yo viendo esos ejemplos en mi alrededor, dije, ok, pues si quiero dejar de fumar, tengo que echarle huevos al asunto, como hizo esta gente, pero mejor porque yo no quiero cambiarlo por otro vicio y seguir dependiendo de otra cosa diferente. Yo quiero eliminarlo radicalmente y sobre todo, mucho menos quería acabar enganchado en vez de a los porros, al tabaco también. Entonces, claro, me centraba en eso, ponía mi atención en la adicción, me centraba en el lunes lo dejo, o el 15 de no sé qué lo dejo, o a finales de este mes lo dejo. Llegaba ese día, lo hacía, lo intentaba, le echaba valentía al asunto. Pero ¿qué pasaba? Que a los 2 días ya estaba o llorando por la ansiedad que me daba, o ya estaba de mal humor, no podía dormir, sudaba como un cochino en la cama por las noches porque me daba ese síndrome de abstinencia, o me autoengañaba diciendo que ok, pues nada, lo voy a dejar poco a poco, vuelvo otra vez a fumar, pero intento ir fumando cada vez menos, y volví otra vez, y al final, eso sí, me duraba 2 semanas, 1 mes, pero luego otra vez volvías a seguir fumando como estaba fumando desde siempre. Por lo que a mí lo que me enseñó ahí la vida fue la fuerza de voluntad y la estrategia que estás intentando utilizar de centrarte en tu adicción no es la solución para quitarte este vicio de arriba. Por lo tanto, sigue probando. Y después de muchísimos años intentando dejarlo de esa manera, de esas maneras fallidas, descubrí
realmente dónde debía de prestarle la atención a todo mi esfuerzo, a toda mi energía. Y no era en esa adicción, no era para nada en esa droga o en ese tabaco, y te lo digo a ti que cualquier adicción es lo mismo, o sea, la comida, lo que sea, pero en mi caso pues eran los porros. No era ahí donde debía centrar la atención, era en el por qué estaba necesitando fumar porro. En mi caso, por ejemplo, ya te lo comenté antes, era porque sentía ansiedad de no saber qué hacer con mi futuro, sentía ansiedad de no ver que mi vida estuviese avanzando, de no tener un camino claro el cual seguir, hasta que llegué a una conclusión y dije, lo primero que debo de hacer es convertirme en mi mejor versión, la versión de mí que trabaje en sí misma, que entrene, que estudie, que lea, que controle su alimentación y demás, va a ser más capaz de encontrar un verdadero propósito y de ser feliz en la vida, por lo menos que lo que estoy siendo ahora. O sea que lo lógico era centrarme en eso, en convertirme yo en otra versión de mí diferente, que sea capaz de poder vivir sin esa adicción, sin esa sustancia que me generase esa dopamina barata, porque al final es pan para hoy y hambre para mañana. Al final, tu adicción no es el problema, tu adicción simplemente es la solución, es la tirita que has decidido ponerte en esa herida que tienes interna, que no sabes cómo solucionar, y para evadirlo, antes de afrontarla, te pones esa adicción por delante que hace que te olvides, pero ese problema siempre seguirá ahí. Y cuando tú dejes esa adicción, verás cómo ese problema volverá otra vez a tu vida. Esta vez, si eres más fuerte y eres más capaz de solucionarlo, lo solucionarás sin problema. Pero si sigues siendo la misma persona e intentas simplemente dejar de fumar o dejar esa adicción que tienes, ese problema va a volver a tu vida y va a pasar lo mismo que ha pasado las anteriores veces. Te va a atropellar y vas a necesitar volver otra vez a esa adicción. Y por lo tanto, chicos, decidí empezar a hacerlo, porque sabía que necesitaba hacer una cosa, y esa cosa, cuando la entendí, fue algo que me llegó súper claro a la mente y que lo vi como súper lógico, y es que me tenía que convertir en una persona diferente, si quería resultados diferentes, si quería proyectar en mi vida resultados diferentes, por lo que empecé a entrenar todos los días. No entrenaba por tener más masa muscular y tener un físico más estético, no, simplemente iba a entrenar por el hecho de ser más fuerte, de demostrarme disciplina, de demostrarme palabra, de demostrarme compromiso. Empecé a levantarme temprano también por eso mismo, por disciplinarme y por parar de vivir dejándome llevar por qué es lo que más me apetece y empezar a vivir con la filosofía de qué es lo que debo hacer. Entonces, empecé a levantarme temprano, empecé a entrenar todos los días, empecé a registrar mi alimentación, y lo mismo, no por ganar el máximo músculo posible, sino por ser disciplinado, por tener controladas todas las áreas posibles de mi vida, todas esas áreas las cuales dependían de mí. Empecé a leer y estudiar todos los días también, y no tiene que ser algo en específico, no tiene que ser leer libros y estudiar de cómo dejar tu adicción, no, simplemente eran libros que me llamaban la atención, que me interesaban, en este caso desarrollo personal, que es lo que recomiendo siempre. No es lo mismo leerte la historia de Harry Potter que leerte un libro de desarrollo personal, obviamente, que te va a ayudar a entenderte y a mejorarte como persona. Y a escuchar podcasts, ver vídeos en YouTube de lo mismo, de gente que me interesaba y gente que tenía éxito en sus áreas, para contagiarme básicamente de esa vibra, de esa fe y de la capacidad que tienen otros seres humanos de lograr cosas extraordinarias, porque todo eso era algo que me faltaba muchísimo en mi entorno, y el tema de los podcasts o de los vídeos en YouTube fue como la estrategia que usé para modificar mi entorno, para que mi entorno, en vez de ser gente que está todo el día quejándose o todo el día teniendo fracasos, que sea gente todo lo contrario, que no hablen de nada negativo y que lo único que hablen sean de proyectos, de éxito y de victoria. Y esa en concreto fue la más tocha. Dejé de juntarme con la misma gente con la que me juntaba antes. ¿Por qué? Porque esa gente solo hacía planes que fuesen compatibles con fumar porro. ¿Y qué pasa? Que si tú vas a la playa y todos tus colegas están todo el día fumando porro, si tú vas a una casa a hacer cualquier cosa y están tus colegas fumando porro, tú vas a una excursión y están tus colegas fumando porro, todo eso te va a incitar y te va a hacer normalizar esas situaciones. Esas situaciones no son normales, pero como lo hace todo tu entorno y no ves a nadie que lo vea raro, para ti es normal. Y si encima te gusta fumar, como era mi caso, pues ya tienes la excusa perfecta, porque vas a decir, joder, fulanito, menganito y no sé quién lo hace, pues tampoco es tan raro que lo haga yo también, ¿no? Esos fueron los hábitos que a mí me cambiaron la identidad, para empezar a eso, a convertirme en otra persona que fuese muchísimo más capaz de solucionar ese problema real interno que tenía, para luego eliminar esa adicción. Y obviamente funcionó. Vamos, que si funcionó. A los 2 meses mi cabeza dijo, tío, tú ya no necesitas esta adicción, tú eres otra persona, te estás demostrando otras cosas diferentes, estás progresando, estás avanzando y este es tu propósito, así que
deja ya de fumar porque no tienes esa ansiedad que tenías antes. Y ese, chicos, fue mi plan desde el principio. Mi plan fue mejorar yo para que luego esa versión mejorada de mí tuviese por lo menos más probabilidades de eliminar ese problema de mi vida, y con eliminar ese problema, o con superarlo, mejor dicho, eliminar esa adicción. Y las soluciones son esas. Las soluciones te las acabo de dejar claras en este vídeo. Primero, lo más importante, aléjate de toda persona que te incite a fumar y que no te aporte nada positivo. Elimínalas, porque si no te están aportando para que tú avances, te están aportando para que estés retrocediendo. Nadie te aporta neutro, o te suma o te resta. Y por lo tanto, si tú quieres progresar, si tú quieres avanzar, si tú quieres convertirte en una mejor versión de ti y darle lo mejor a tu entorno, ¿qué sentido tiene que mantengas personas en tu vida que lo único que te están haciendo es ir en contra de ese sueño que tú tienes? Por mucho que te caigan bien, por muchas risas que te hayas echado, por muchos años que lleven en tu vida, tienes que eliminarlos porque esas personas no te están haciendo ningún favor. Por lo tanto, toma esa decisión lo antes posible, porque de verdad que es, vamos, el 70-80% de toda la responsabilidad que tiene este cambio en ti. Luego, planifica y estructura tu día a día, como si fuera esto el colegio, la universidad o lo que sea. El típico horario de 8 a 9 voy a dar matemáticas, de 9 a 10 lengua, pues así con tu día a día. Planifícatelo de la manera que más te guste y sobre todo que sea algo posible, que sea algo real, porque es muy importante que no falles a esa planificación que tú mismo te has propuesto. Y si fallas no pasa nada, tampoco tengas miedo, cámbialo y al día siguiente intenta no fallar. No te tiene por qué salir bien a la primera, obviamente, pero es muy importante que sigas con esos hábitos que te propongas ahí, y sobre todo también que sean hábitos como los que te comenté antes que yo me puse, porque son hábitos que van a elevar la percepción que tienes sobre ti mismo, te ayudarán a tener más conocimiento, a sentirte de mayor valor, y todo eso obviamente hará que te conviertas en una mejor persona, seas más capaz de solventar ese problema. Y por último, no falles a tu palabra. Por eso te digo que te hagas un horario posible, un horario real, un horario que sea realmente factible, porque fallar a tu palabra es lo que llevas haciendo año tras año cada vez que fallas en tu intento de dejar de fumar. Entonces, ¿qué es lo que tú has visto que has conseguido con fallarte a tu palabra? Has perdido confianza en ti, has perdido confianza en que realmente seas capaz de eliminar esa adicción, de solventar ese problema. Entonces es fundamental que durante este proceso todos los hábitos que te propongas, todas las acciones que te propongas, por muchísimo que cuesten, las cumplas. Por ejemplo, entrenar todos los días, comer bien y todo eso que te comenté antes, que lo cumplas sí o sí, porque todo esto va a cultivar, por así decirlo, esa confianza con la cual luego vas a tomar esa decisión y no vas a volver atrás. Por eso te digo, tío, que es fundamental cultivar esa confianza, no fallando a tu palabra, porque desde que tú empiezas a proponerte cosas y no las vayas cumpliendo, todo eso lo único que va a ir acumulando es desconfianza, desconfianza, desconfianza. ¿Y qué crees que va a pasar cuando hayan pasado 2-3 meses? Vas a decir, no soy capaz ni de ir al gimnasio todos los días, voy a ser capaz de vivir sin mi adicción. Pues obviamente que no. La raíz de tu problema básicamente ha estado en que nunca has puesto los huevos sobre la mesa por ti, nunca has invertido en ti. Solo tenemos 3 activos para invertir en nosotros mismos: tiempo, energía y dinero. Si tú nunca inviertes ninguno de esos 3 en ti, es imposible que ganes ninguna partida, porque no estás participando directamente. Estás intentando ganar la lotería sin comprar ningún boleto. No, así no se hacen las cosas. Literalmente tienes que comprar boletos de esa lotería. Es un juego en el que es inevitable que ganes, y cuanto más inviertas en ti, más velocidad le meterás al proceso y antes ganarás. Pero básicamente, o antes conseguirás esos logros que te vayas proponiendo. Pero te digo, si no inviertes tiempo y energía mínimo en ti, por ejemplo, pues eso, tiempo y energía yendo al gimnasio. Ir al gimnasio es una inversión de tiempo porque estás ahí 1 hora, 2 horas, las que sea, y de energía porque cuesta, y de dinero incluso porque ir al gimnasio también te cuesta un dinero, o de controlar tu comida, o de comer mejor. Todas estas cosas estás invirtiendo tiempo, energía y dinero, y todo eso aumenta la percepción que tienes sobre ti mismo del valor. Si tú, por ejemplo, te gastas en un coche 50 euros, te va a dar igual rozarlo en cualquier lado. Pero si te gastas en ese coche 5.000 euros, 10.000, 20.000, lo que sea, y encima para conseguir todo ese dinero y ahorrarlo llevas años trabajando porque es el coche de tus sueños, tú lo vas a tratar como oro en paño. Pues es lo mismo contigo. Inviertes en todo menos en ti. Y por eso, por lo que nunca has conseguido ningún resultado. Cuando empieces a hacer lo mismo que haces con todo, lo hagas contigo, de invertirle tiempo, dinero y energía, es inevitable el éxito. Y tío, si necesitas una mano, necesitas a alguien que te dé fe, necesitas a alguien que te dé esa confianza para tomar esa decisión e ir a por ese
a por ese desarrollo personal, a por ese logro, como yo también hice, porque yo también invertí en otras personas para que me enseñaran todo esto, para que me dieran fe de que ellos lo han conseguido y que yo también soy capaz de conseguirlo, y ver su paso a paso. Ahí tienes mi Instagram, te lo dejaré por ahí debajo para que empieces a seguirme, para que veas mi contenido, para que veas mis historias diarias. Estoy siempre hablando de cositas de estas, de desarrollo personal, de fitness, de alimentación, todo lo que te sume a convertirte en una persona de mayor valor. Y si necesitas más ayuda, me quieres más cercanamente, quieres tener un contacto más uno a uno conmigo para poder solucionar este problema, háblame por mensaje, vemos tu caso, y si te puedo ayudar, vamos, será un placer tenerte en el equipo y ayudarte a salir de ese hoyo en el que estás metido. No solo soy yo el que ha salido ya, son varios chicos del equipo los que han venido con ese problema y los que han conseguido solucionarlo, y estoy seguro de que si tú quieres puede ser el siguiente caso de éxito.